Cansado y triste vine al Salvador. El día de hoy vamos a tratar no vamos a manejar mucho contenido histórico, porque me gustaría que sobre el tema del Día de los Muertos, que es una celebración muy propia de los mexicanos, sin embargo, su origen, pues sabemos que tiene un trasfondo prehispánico, ¿verdad? Los antiguos prehispánicos, precisamente, ¿verdad? Los habitantes de aquel tiempo tenían esta cultura, ¿verdad? Esta forma de rendir culto a los muertos. Posteriormente fue institucionalizado precisamente con la romanización o la influencia católica, estableciendo el 1 y el 2 de noviembre como el Día de los Muertos, de los santos y de todos los muertos en cada caso. Ahora, en esta ocasión, hermanos, yo quiero plantear lo siguiente, pero antes de disertar sobre esta cuestión, desde un aspecto general, bíblico, ¿verdad?, mencionar el tema de la muerte. Dice ahí Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Es interesante, hermanos, lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Dice: mejor es la buena fama que el ungüento, es decir, que el perfume, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. ¿Por qué el predicador, por qué Salomón escribió estas letras? Que es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Bueno, porque nosotros como seres humanos, en nuestra conciencia tiene que vibrar el tema de la muerte, en el sentido de que debemos de reflexionar qué va a pasar con nosotros después que muramos. Por eso dice, mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, porque nos hace pensar acerca de nuestra existencia, de lo que va a pasar con nuestra alma, de lo que va a pasar con nuestro espíritu, qué va a pasar con nuestro cuerpo. Porque hay algo muy cierto en esta vida, y lo dice Eclesiastés 8:8, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. ¿Sí? Esto está claramente estipulado, hermanos, o como dice también Ezequiel capítulo 31, versículo 14, porque todos están destinados a muerte. Si hay algo muy seguro en esta vida, hermanos, es que vamos a morir. Ya sea por cuestión de que nuestro cuerpo en una edad avanzada, el cuerpo físico ya no soporte nuestra existencia, o puede ser por algún accidente, no lo sabemos, alguna enfermedad, no lo sabemos. Pero si hay algo seguro en esta vida es que vamos a morir. Ahora, desde la perspectiva humana, cultural, prehispánica, ¿verdad? Se cree que en el Día de los Muertos, ¿verdad?, vienen los espíritus de los muertos, ¿verdad?, a colaborar, a convivir con sus seres amados que están vivos. Y estos muertos disfrutan de los alimentos, les ponen un camino de flor de cempasúchil, en donde pues ellos pueden entrar y regresar al mundo de los muertos. Ese concepto es totalmente equivocado y contrastado con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con los muertos? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Pero hay algo muy importante y quiero volver a repetir, que cuando nosotros vamos a manejar este tema del Día de los Muertos, me quiero enfocar precisamente en el tema de la muerte. A veces el tema de la muerte nos da mucho miedo, e inclusive tanto el ser humano ha imaginado precisamente la cuestión de la muerte que la ha personificado con la famosa santa muerte que no tiene de santa. ¿Sí? Entonces es importante entender, hermanos, que cuando en la Biblia estuve analizando esta palabra ayer en la tarde, hay como 385 versículos que hablan acerca de la muerte. Y 225, si no me equivoco, que menciona la expresión muertos. Es un tema recurrente en la Biblia, el tema de la muerte. Pero la palabra muerte, ¿sí?, la palabra muerte proviene del griego thanatos,
que significa así de sencillo, separación. La palabra muerte significa separación. Entonces, vamos a analizar el tema de la muerte desde tres perspectivas, ¿sí? Porque yo no quiero dar este tema, porque es interesante, hermanos, que el tema que nosotros agotamos el domingo pasado, el miércoles también dimos algo acerca del Halloween, está estrechamente vinculado con el tema del Halloween, porque la misma palabra Halloween significa la víspera del Día de Todos los Santos, ¿sí? Es decir, la víspera del Día de los Muertos, ¿sí? De ahí es lo que significa la palabra Halloween en inglés, ¿sí? Ahora, vamos a analizar el tema de la muerte desde tres perspectivas, ¿sí? Y lo primero que debemos de considerar para poder entender esto, porque nosotros a veces erramos analizando el tema de la muerte, yéndonos al origen prehispánico. Pero el origen de la muerte no se suscita en las culturas prehispánicas, ni de otras culturas nórdicas, etcétera. Se encuentra en la Biblia. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 3. Vamos a leer Génesis para descubrir las tres perspectivas de la muerte. Es un texto que ya hemos analizado anteriormente, pero el día de hoy vamos a estudiarlo. Dice ahí en Génesis capítulo 3, vamos a leer ahí, voy a compartir ahí el Eastword, por si quieren acompañarme con la lectura. Tiene como título la desobediencia del hombre, ¿sí? Y dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta, que es una referencia a Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, que Satanás de alguna u otra forma manipuló esta serpiente, ¿verdad? O posesionó de alguna u otra forma esta serpiente para que de alguna u otra forma, de manera astuta, de manera sigilosa, se llegara a la parte más débil de este matrimonio, que iba a ser Eva. Y le hace la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. El cual era precisamente, esta pregunta era una pregunta que llevaba jiribilla, pero a su vez el trasfondo era mentiroso, porque Dios no le había permitido, no le había dicho, Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto, solamente le había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía de comer, ¿sí? Y luego dice en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, es decir, le estaba corrigiendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. El Señor le había dicho que no comiera de ese fruto, para que no muera. Pero como que la mujer aquí le estaba metiendo, como se dice llanamente, le estaba metiendo crema a los tacos. Uy, dijo Dios que ni siquiera nos acerquemos, que ni siquiera lo toquemos, ¿sí? Pero dice en el versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no pasa nada. Y luego dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, esa palabra habla de entendimiento, y seréis como Dios, le dice, sabiendo el bien y el mal. La palabra sabiendo trae la idea de experimentar lo bueno y lo malo. Aquí precisamente Satanás nuevamente se ve que es el padre de la mentira, porque Dios, Él conoce, Él hace el bien, pero no ha experimentado el mal como nosotros lo hacemos, porque Él es santo. Pero dice, aquí cuando Satanás está llegando a Eva, le dice, y seréis como Dios. Seguramente Eva había visto a Dios y se imaginó con esa tremenda luz, con ese poder, con esa omnipotencia, porque esta es la raíz del pecado. Uno empieza a decir, hermanos, no, es que siempre relacionamos o etiquetamos la cuestión del pecado. Mira, este es el adúltero, el fornicario, el mentiroso.
el chismoso, y siempre como que etiquetamos el pecado, cuando el verdadero problema del pecado se encuentra en el corazón. El verdadero problema del pecado tiene que ver que cada persona quiere ser su propio Dios. Hermano, no, ¿cómo cree? No, ¿cómo yo me voy a creer mi propio Dios? Sí, hermanos. Las actitudes de muchos hermanos revelan eso. ¿Sí? Quieren ser sus propios señores, quieren ser sus propios amos. No quieren someterse a la voluntad de otro, mucho menos a la voluntad de Dios. Terminan haciendo lo que quieren. No se sujetan a Dios, no se sujetan al Señor. En pocas palabras, quieren ser sus propios dioses. Todos quieren ser el centro de atención, porque es parte de la naturaleza del ego. Pero tenemos que continuar, hermanos, para llegar al punto. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros lo experimentamos día a día. Lo experimentamos en esta existencia. Porque ciertamente en el mundo, hermanos, nosotros tenemos muchos momentos felices, alegres, de risa, de algarabía. Pero por el otro lado también experimentamos dolor, tristeza, enfermedad, pero sobre todo muerte. ¿Sí? Es una moneda de dos caras. En un día estamos felices, al otro podemos estar tristes o experimentar dolor. ¿Sí? Pero es interesante, hermanos, cómo precisamente ellos de esa manera, sin entender las implicaciones de lo que estaban haciendo, fueron en contra de toda voluntad de Dios. Y dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová y Jehová Dios entre los árboles del huerto. El versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios no le dijo esto porque no supiera, porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Se lo dijo precisamente: ¿dónde está tu conciencia? ¿Dónde está precisamente ese Adán al que le di precisamente el mandamiento? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¿Dónde estás tú? No es una pregunta de una ubicación física. Es una pregunta moral, existencial, hermanos. ¿Dónde estás tú? Pero, y luego dice el versículo 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esas son algunas consecuencias del pecado. Pero, resumiendo un poquito todo esto, la mayor consecuencia del pecado es la muerte. Mire cómo dice el versículo 23. ¿Se acuerdan? Recordando un poquito lo que se había dicho. Recuerdan que desde el capítulo 2, y recordando lo que dice Eva, Dios le había dicho: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día de que él comieras ciertamente morirás. Vas a morir. Vas a morir. Ahora, nosotros dijimos que la palabra muerte trae la idea de separación. Y mire lo que dice. Dios da una serie, ¿verdad?, de maldiciones en contra del hombre, de la mujer y de la serpiente. Pero vamos viendo precisamente en el tema de la muerte. Versículo 23 dice, vamos a brincarnos al versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, es decir, Adán y Eva, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los caminos para guardar el camino del árbol de la vida.
Fíjense muy bien lo que les voy a preguntar, ¿sí? Pónganse vivos. Si dijo Dios que se iban a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y que iban a morir, yo les pregunto, ¿murieron? ¿Sí o no? No. A ver, pónganse de acuerdo. Físicamente no. Espiritualmente. Ahí está. Por ahí va también usted, hermana Elena, ¿sí? No murieron físicamente. Iban a pasar alrededor de 900 años para que murieran. Ajá. 930 años. 930. Pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque la muerte no solamente es una muerte física, no es una separación del alma del cuerpo, sino también la separación del hombre con Dios. En ese momento, en los versículos 23 y 24, ellos murieron espiritualmente y posteriormente iba a llegar la muerte física. ¿Sí? Es interesante cómo en el capítulo 4 ya se nos desarrolla un caso de muerte o de asesinato. En el capítulo 5, ¿verdad? Se nos da a los descendientes de Adán, ¿verdad? En donde se nos presenta precisamente la expresión murió constantemente. Esta expresión murió se repite en el capítulo 5. Encontramos muerte, muerte y muerte. ¿Sí? Hasta que nos encontramos con Enoc, que fue el hombre que caminó con Dios. Pero ¿a qué voy con todo esto, hermanos? ¿Qué voy con todo esto? Que en primer lugar, hermanos, la primera perspectiva de la muerte es la perspectiva espiritual, la muerte espiritual, hermanos. Cuando se habla acerca de una muerte espiritual, habíamos dicho, es cuando el hombre se separa de Dios por causa del pecado. ¿Sí? Y muchos seres humanos pueden vivir muertos espiritualmente y sin darse cuenta. ¿Por qué crees que un seguidor del Señor, verdad, le decía, Señor, yo quiero seguirte, pero deja enterrar a mis padres? ¿Y qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice. ¿Cómo está eso? Que entierren los muertos a sus muertos. Deja que los muertos espirituales sigan enterrando a los que están muertos espiritualmente y físicamente muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos recuerden a los muertos, que es lo que sucede en el día de los muertos. Tratan de recordar a sus seres amados. Pero tiene más que ver con una idea personal, porque al ver, de repente uno la caricatura, la animación de Coco y dice, ¡ay, qué bonito el Día de los Muertos! Pero la Biblia no enseña eso, definitivamente. Que tu familiar te venga a visitar y que esté en presencia de ti, se oye bonito, pero la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que se puede tener vida física, pero estar muertos espiritualmente. ¿Cómo empieza todo esto? Santiago capítulo 1, versículo 15 dice, Santiago capítulo 1, versículo 15, alguien que me apoye con esta lectura. Santiago 1, 15. ¿Alguien que me apoye con esta lectura? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Hay una semilla que se ha sembrado en el corazón, y esa semilla se llama concupiscencia, malos deseos. Y cuando esta brota en el corazón, ¿qué da a luz? Concibe el corazón, y ¿qué da a luz? El pecado. Y el mismo pecado, una vez que da a luz o siendo consumado, da a luz a la muerte. Tienes al pecado como novia y a la muerte como esposa. Eso es precisamente cómo, mis amados hermanos, cómo podríamos decir que nace la muerte espiritual. Y debemos de tenerlo presente, y todo surge de las concupiscencias y de los malos deseos que hay en el corazón. Pero tú debes de entender, hermano,
que la misma muerte, como lo vimos en Génesis 3, ¿sí?, es un resultado del pecado. Repito, la muerte es un resultado del pecado. Y cuando nosotros le damos culto a la muerte, hermanos, estamos haciendo algo que verdaderamente ha comprometido al ser humano a través de toda la historia. El capítulo 5 de Génesis está repleto de muertes, hermanos. Fue el mismo pecado, fue la misma muerte en la cual padeció nuestro Señor Jesucristo como para estarla celebrando. Imagínense. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Es interesante este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado que la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es una consecuencia, es un resultado del pecado. Me imagino la posición de las personas adoradoras de la santa muerte, que no tiene nada de santa. Entonces, también hay algo muy importante, hermanos, a toda esta cuestión, al problema de la muerte espiritual. Nosotros estamos viendo las perspectivas de la muerte y estamos analizando que se puede vivir una vida física plena, pero estar muerto espiritualmente. Y lo triste de todo eso, hermanos, lo triste de todo eso es que hay mucha gente que no se da cuenta, no se da cuenta. Si para el Señor separarse de su Padre Celestial fue todo un infierno, hermanos. ¿Te acuerdas cuando dice en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y solamente fueron unas horas. Pero el Señor sufrió esa separación del Padre Celestial. Imagínense la condición de uno. Puede estar días, meses, años separado del Padre, separado de Dios y sin ni siquiera darse cuenta que está muerto espiritualmente. ¿Por qué cree que la adoración a los muertos, el culto a los muertos, es abominación para Dios? Y eso es algo que yo no estoy inventando. Vamos a Deuteronomio capítulo 18 versículo 11. Deuteronomio capítulo 18 versículo 11. No me voy a detener mucho en eso, hermanos, porque nosotros ya lo analizamos. Es abominación para Jehová. Fíjese el versículo 9. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y luego vamos a leer el versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Si usted checa esta palabra consultar en el hebreo, también trae la idea de adorar o rendir culto. Para Dios, hacer culto, adorar o consultar a los muertos es abominación. Decía nuestro hermano Esaú el miércoles pasado, un odio al extremo. Un odio al extremo. Pero también, hermanos, ¿cuál es la solución a toda esta cuestión? Todo esto tiene, el ser humano está completo, no solamente dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Y hasta ahí se queda. Pero no incluyen lo espiritual, porque no creen en lo espiritual. Pero por ahí es donde debe de empezar, porque en Génesis 3 nosotros descubrimos, hermanos, que ellos murieron, antes de morir físicamente, murieron espiritualmente. Ellos fueron echados del Edén, ellos fueron expulsados del Edén, de ese jardín que Dios les había hecho de manera especial. Ellos fueron expulsados, ellos murieron espiritualmente. Dice ahí en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice. ¿Y cuáles eran esos delitos y pecados? Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿sí?,
siguiendo la corriente de este mundo. La celebración del Día de los Muertos es una corriente de este mundo, hermanos. Porque no se nos enseña a darle culto a los muertos. Y lo más relacionado que podríamos tener con la muerte es anunciar la muerte del Señor. Y eso lo hacemos en la fiesta, en la nueva Pascua. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Sí. Proclamamos que Cristo murió por nosotros. Pero la historia del Evangelio terminó ahí. No, Cristo resucitó y venció la muerte. Porque es muy hermoso para el mundo entero pensar que en el 1 y 2 de noviembre tú vas al altar, que le eriges a tu ser querido, le pones su comida favorita, la barbacoa, la pizza, la música que le gustaba, una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Y te gusta pensar que viene el espíritu de ese ser amado y hace acto de presencia en ese lugar. Pero no olvides el camino de Flor de Cempasúchil para que regrese. La Biblia no enseña nada de eso, porque sabemos cuál es el destino de los muertos. ¿Sí? Hermanos, seguimos la corriente del mundo, las tradiciones del mundo. Y dijimos el miércoles pasado, y lo dijimos en el video del martes pasado también, que las tradiciones humanas, ¿sí? Las tradiciones humanas tienen 3 propósitos: quebrantan el mandamiento de Dios, te alejan de Dios e invalidan el mandamiento de Dios. Eso es lo que hacen. Y si hacen eso en contra de la voluntad de Dios, pues esa tradición es perversa y demoníaca. Es perversa y demoníaca. Mire, vamos a leer ahí lo que dice particularmente Salmo, el Salmo 116, 28. Alguien que me apoye con ese Salmo. Salmo 106, versículo 28. Es interesante fíjese, curiosamente se vincula mucho con la celebración del Día de los Muertos. Salmo 106, versículo 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y comieron los sacrificios de los muertos. Allá en Torreón, hermanos, no sé cómo le llaman aquí, en estas temporadas, se prepara precisamente alguna comida, ¿verdad? Porque inclusive, hermanos, yo desconozco, hermanos, yo desde muy pequeño estoy en la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo desconozco celebraciones católicas, pero dicen que desde antes ya están celebrando. Me parece que se empieza con el tema de la celebración de Judas Tadeo y luego ya después se llega a el Día de los Muertos, ¿verdad? El 1 y el 2, ¿sí? Pero particularmente me acuerdo que en Torreón en estas fechas se da lo que se conoce la famosa reliquia. Ya después yo le llamé la reliquia de la muerte, porque te dan asado, sopita y arroz de allá de los ranchos de Por el Cambio, allá por aquella zona lagunera. Muy rico, por cierto. Pero lo cierto, hermanos, es que no hay fundamento de nada de eso. Es interesante, ¿sí? Y ve usted que cuando dan las reliquias en aquellas festividades, un filonón de gente, ¿verdad?, que lleva sus vasijas, su cuchara y su tenedor, ¿verdad? Es interesante. Pero cuando le hablas de Cristo y los invitas a la iglesia, tienes que corretearlos, hermanos. Entonces, este versículo 28 es interesante. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor. Se refiere a ese Dios cananeo, ¿verdad? Dios falso cananeo. Y dice, y comieron los sacrificios de los muertos. En referencia a que este tipo de actividad es una actividad enteramente demoníaca. Y otra cosa, hermanos, vamos a Efesios 2. Efesios 2, ahí en el texto donde nos quedamos, Efesios 2, versículos 5 al 6. Se dan cuenta que lo que leímos ahorita de Efesios 2, 1 y 2, hablaba acerca de la muerte espiritual y que gracias a Cristo Jesús nosotros recobramos o tuvimos vida espiritual nuevamente. Y esa vida espiritual radica en tener una relación con Dios, ¿sí? Pero sigue con este mismo pensamiento, el versículo 5 al 6. Alguien que me apoye con esa lectura. Versículos 5 y 6, por favor. Aún
estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En lugares especiales, en lugares de bendición, hermanos. Sí. No es tanto el tema de la muerte. Es bonito recordar a los muertos, ¿verdad? Desde la perspectiva mundana. Pero es mucho más hermoso, hermanos, ser resucitado de entre los muertos. Tener esa vida espiritual que solamente Cristo puede dar. Pero ahora, sabemos, y como se acaba de comentar, sabemos que cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, experimentaron en primer lugar una muerte espiritual. Fueron separados de Dios. Esa relación espiritual que tenían con Dios fue separada, porque la palabra thanatos, muerte, es separación. Pero también posteriormente, hermanos, los seres humanos empezaron a experimentar muerte física. Y a veces la gente que celebra la muerte olvida estos conceptos. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 38, Génesis capítulo 35, versículo 18. Génesis 35, 18. Dice alguien que me apoye con esa lectura para que más o menos vean una figura muy gráfica, ¿verdad? Una ilustración gráfica de lo que sucede cuando una persona muere. Génesis 35, 18, por favor. Y aconteció salírsele del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Gracias, hermana. Obviamente que aquí la que murió fue Raquel, pero es interesante cómo el versículo dice: y aconteció que al salírsele, es decir, salírsele o morirse físicamente, el alma de Raquel salió. La pregunta es: ¿y a dónde se va? ¿Sí? ¿A dónde se va el alma? ¿Será acaso que al lugar donde van, luego regresa, camina por un camino de flor de cempasúchil? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a Lucas capítulo 16, en un texto que conocemos abundantemente. Lucas capítulo 19, Lucas 16, 19. Ahí disculpen por estar volteando los números. Lucas capítulo 16, versículo 19. Una parábola de a dónde trascienden las almas después de morir. Y eso podemos utilizar la parábola del rico y Lázaro. Acuérdense que en una parábola, hermanos, esto es importante. En una parábola los detalles son elementos secundarios. Lo más importante de una parábola son los conceptos generales. Porque si nosotros abundamos en detalles, te puedes perder de lo que te están diciendo y además crear doctrina que la Biblia no dice. En la parábola existen esas reglas de hermenéutica. Trata de encontrar los conceptos generales de la misma. No te vayas a los detalles. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, es una recomendación muy plausible. Dice allí Lucas capítulo 16, versículo 19, una parábola, una ilustración que ustedes conocen muy bien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, es decir, vestía como la realeza, y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. En aquel tiempo la gran mayoría de los habitantes en Palestina o se llamaban Juan, se llamaban Jesús, Lázaros o Judas. Eran los nombres muy comunes. Obviamente que cuando llegó Judas Iscariote ya nadie se quiso llamar Judas, ¿verdad? Pero sigue diciendo ahí el texto, dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse, dice el versículo 21, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La palabra seno trae la idea precisamente del hueco. Cuando Alex estaba chiquito, hermana Nelly, ¿verdad? Usted para cuidarlo, resguardarlo cuando fue operado, ¿verdad? O Marianita, ¿verdad? La abrazas y la ropas así, ¿verdad? Eso es el seno, ¿sí? Es abrazarlo, tener un hueco, ¿sí? de calidez, de protección, de seguridad, ¿sí? Ese concepto de seno es interesante, es un hueco, ¿sí?
Pero obviamente que esto está hablando acerca de un estado del alma. Ojo con esto. Es un lugar que no es un lugar. ¿Sí? Hablar del seno de Abraham es un lugar que no es un lugar. Es un estado del alma, un estatus. Es decir, los que mueren y van al seno de Abraham, quiere decir que sus almas están reposando, están en tranquilidad. ¿Sí? Obviamente que cuando muramos, si el Señor lo permite y somos fieles hasta la muerte, ¿verdad?, podemos ir a llegar también a ese lugar. Pero continuemos con este análisis porque hay preguntas. ¿Sí? Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esto quiere decir que el lugar donde van los muertos se llama Hades. Y lo que podemos ver aquí, hermanos, que el Hades está dividido en dos partes. Como Jesucristo le llama el paraíso, o también llamado el seno de Abraham. Pero también hay una sección, otra parte del Hades, en donde van aquellos muertos que no quisieron nada con obediencia al Evangelio, que no quisieron nada con Cristo. ¿Sí? Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos. Fíjense, hermanos, que el Hades es una condición del alma, es un estatus del alma. El estatus del alma del rico era de tormentos, de tormentos. No podemos imaginar mucho lo que realmente significa esta frase, pero sabemos que el rico la estaba pasando mal, a pesar de que no tenía cuerpo físico. Probablemente se refiera a un remordimiento. Quitado el cascarón del cuerpo físico, mucha gente dice, no sé si sea cierto, que la conciencia se expande, entiende cosas que cuando tenía el cuerpo físico no entendía. ¿Sí? Entonces, obviamente que este hombre, ¿verdad?, estaba precisamente en un tormento, ¿verdad?, en un estado de tormento. Y dice el versículo 23, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿verdad? Entonces, hermanos, es interesante, ¿verdad?, lo que dice precisamente esta parte. ¿A dónde se van los muertos? Al Hades. Pero si obedeciste al Evangelio, te vas al seno de Abraham. Y si llevaste una vida desordenada, fuera, sin considerar a Dios en tus caminos, pues te vas a ese estado de tormento. Muchas de estas cosas solamente podemos entenderlas así de manera muy escueta, porque no hay mucha información al respecto. Como predicadores a veces nos vemos en la complicación de tratar de explicar esto, pero ese es el concepto en general. Ahora, ¿será acaso, hermanos, que en el día de los muertos, los espíritus, las almas, salen del Hades y vienen a este mundo, ¿verdad?, y van al altar que les tienen preparados sus familiares? ¿Quién es el que deja entrar y deja salir? Dios. ¿Dios? Cristo. Él tiene las llaves, hermanos. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Sí? Mire, vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Dice, versículo 17, no, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice. Hermanos, ¿quién es el Señor del Hades? ¿Quién es el Señor de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Él tiene las llaves. No el Señor de la muerte, no estamos hablando de la Santa Muerte, hermanos, ¿eh? Estamos hablando de alguien que tiene la autoridad, ¿sí?, de sí, que en el momento apropiado de sacar a todos los que están en el Hades y llevarlos al tribunal blanco para juzgarlos, hermanos. Él tiene las llaves, Él tiene la autoridad y el poder. En estas festividades creen como si fuera una plaza, ¿verdad?, que entres y sales cuando quieres. El que entra ya no sale, hermanos, ya no sale. A menos, ¿verdad?,
de que lo permita el Señor que tiene esas llaves, que es Cristo. Por eso Cristo tenía el poder de levantar muertos, hermanos. A Lázaro, a la hija de Jairo, hermanos. Porque Él es el Señor que tiene las llaves de la muerte y del mismo Hades. Pero también, en contrasentido, Él es el Señor de la vida. ¿Sí? Mucha gente cree mucha gente relaciona el tema del Hades con el infierno, y quien controla ese mundo o esa realidad, pues es el diablo, y no es así, hermanos. No es así. Eso no es cierto. Eso es mentira. La Biblia enseña otra cosa. ¿Sí? Hermano Antonio. Eso que dice también lo vemos en la transfiguración con Moisés y Elías. Claro que sí. Junto a él. Sí, es interesante, ¿verdad? El acto de presencia que hacen en este caso Moisés y Elías, que eran las partes más representativas de la ley y de la profecía. Hermano, ¿por qué? Había profetas y el apóstol Pablo también resucitaron. Claro, definitivamente. Pero acuérdate que ellos, en este caso, ¿verdad? Ellos lo hicieron precisamente por la potestad que Dios les daba, ¿verdad? Ellos no lo hicieron por su propia cuenta, ¿verdad? Ahí podemos ver en el caso de la viuda de Sarepta, si no me equivoco, fue el caso de Elías, ¿verdad? Eso fue Elías, ¿verdad? Que no como Jesucristo que le dio la orden, Lázaro, sal. No, vemos a Elías orándole a Dios, suplicándole a Dios, de rodillas, porque era algo que Elías no podía hacer por su propia fuerza. Era el poder que Dios le daba, o era el poder de Dios obrando a través de él. ¿Sí? Hermana Nelly. En el caso cuando Saúl, el rey Saúl, estaba desesperado y fue con la mujer, La divina de Endor. La divina de Endor, sí. ¿Cuál es su pregunta? Era Samuel. Samuel. Era Samuel. Ahí cómo estaría. Ahí es difícil, ¿verdad? Ese es un tema complejo que yo no voy a tocar. Pero una cosa sí le voy a decir. ¿Sí? Una cosa sí le voy a decir. Acuérdese que en este caso, Saúl, ¿verdad? Saúl acudió a una mujer que no estaba en los caminos de Dios. Hasta la misma mujer, la bruja de Endor, la divina de Endor, se sorprendió, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que experimentó la divina de Endor fueron más bien demonios. No creo que haya sido Samuel. Pero les digo, ese tema es un tema polémico, ¿no? Que me está poniendo sobre la mesa, y sobre todo porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero es un tema que podríamos disertar en otra ocasión. Hermano Antonio. De hecho, lo que le dijo la divina fue contrario, porque básicamente sí. lo sentenció a él por haber hecho todo lo que había hecho. Entonces, creo yo que de alguna manera también fue un medio utilizado para decirle a... También puede ser, sí, hay varias especulaciones, hermano. Es un tema complejo, ¿verdad? En ese caso de la divina de Endor, ¿verdad? Yo me he topado hasta 4 conclusiones al respecto, ¿sí? Entonces, ahí llama la atención, ¿verdad? Eso. ¿Alguna otra pregunta, hermano Mario? Una duda. Échale. Dice Apocalipsis 1:18 que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y usted dice que solamente Cristo tiene las llaves para tomar la decisión, ¿verdad? Así es. Y uno llegó al Hades y tiene las llaves para regresar a la muerte. Para regresar. Es lo que le entendí, ¿verdad? Así es. O viceversa, ¿verdad? Pero si ahí ya está, ya murió el alma en ese momento, ¿no? Bueno, el alma está viva, hermano. Entonces ahí sigue existiendo el alma, el cuerpo es el que no vive. Okay, sí. Ahora, es difícil explicarlo, hermano Mario, porque estamos hablando de un estado del alma. ¿Sí? Es un estatus que experimenta el alma, probablemente de gozo, de alegría, no sé si, por eso decimos, es un lugar que no es un lugar. O sea, es algo espiritual, es difícil tratar de explicarlo. ¿Sí? Porque como vivimos en un cuerpo carnal, tratamos de explicar las cosas de manera carnal, pero en este aspecto sí es complejo. ¿Sí? Lo cierto es que el concepto básico
del rico y Lázaro en Lucas 16, es que hay un lugar de tormento y hay un seno de Abraham, en donde hay esa calidez. Inclusive hay el apóstol Pablo en varias ocasiones en sus epístolas habla acerca de que la muerte de un cristiano es tan solo un dormir, tan solo un dormir en el cual vamos a tener que despertar, ¿sí? Entonces también hay varios conceptos acerca de la muerte, hermanos, pero disertar más del alma, ¿cómo es allá? Pues solamente muriéndonos, hermano, y vamos a ir para allá, nomás que si te despiertas en tormentos, pues fuiste al lugar equivocado, ¿verdad? Y si sientes esa calidez, ese gozo, no sé, hermanos, yo lo imagino de esa manera, ¿verdad? Quiere decir que te fuiste al paraíso, porque el mismo paraíso, el concepto, inclusive el seno de Abraham se le conoce como paraíso, ¿sí? La misma palabra de paraíso, ¿verdad? En el concepto babilónico, persa, el paraíso era un lugar donde caminaban los príncipes kilómetros para luego llegar a un castillo. Y en ese recorrido de kilómetros había jardines, había agua, había mucha paz, había reposo, había gozo. Ese camino realmente era un camino verdaderamente de júbilo, por así decirlo, ¿sí? Entonces debemos de tomar los conceptos del paraíso para aplicarlo en el tema también del seno de Abraham. Pero es complejo, hermanos, es complejo porque necesitaríamos experimentarlo, ¿verdad? Entonces, lo cierto de todo esto, hermanos, y ya para concluir, no terminé el tema, hermanos, es la confianza, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener como cristianos, ¿verdad? La confianza del cristiano frente a la muerte. Si bien la muerte siempre va a generar mucho dolor, porque el tema del dolor, el tema de las tragedias, son de las experiencias más democráticas que hay. Los experimentan niños, adultos, ricos, pobres, hombres, mujeres, todo experimentamos. Pero es parte de la vida. Es parte de estar comiendo de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Pero ¿cuál debe de ser la confianza del cristiano? Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan que dijimos que significaba muerte? Separar. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿La muerte? No, si nos mantenemos fieles, por supuesto. Vivimos con fe, vivimos en obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice, ¿sí? Porque si nos mantenemos fieles, ¿verdad?, en vida, estaremos muy seguros, inclusive en la muerte, en las manos de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, es interesante todo esto, y sé que van a quedar cabos sueltos, ¿verdad? Pero recuerden que hubo una victoria sobre la misma muerte, y eso dice la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice también ese mismo capítulo, pero en el versículo 26 dice de la siguiente manera: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Nosotros tenemos vida espiritual, pero los efectos de esta muerte física todavía nos vienen afectando, ¿sí? Por eso dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y dice más adelante, ahí en los versículos 54 al 57, dice de la siguiente manera, 54 al 57 dice:
Y cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo físico, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte no se termina todo, ¿sí? Todavía hay que comparecer, porque está establecido que el hombre muera una vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. El juicio, hermanos. Por eso hay una promesa hermosa para todos aquellos cristianos que mueren en el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, para ya cerrar este estudio, en las bienaventuranzas que maneja el libro de Apocalipsis: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, felices de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Que cuando se vayan a presentar al tribunal de Cristo, les va a decir el Señor: bien, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero para aquellos que no trabajaron y que no quisieron estar en Cristo, y que no solamente experimentaron la muerte física, pero sobre todo la muerte espiritual, esos serán echados precisamente al lago de fuego. Y ahí viene la tercera muerte, en la cual pues nos vamos a quedar ahí. Lo tengo bien extenso este tema, hermanos, pero por cuestión del tiempo no lo podemos dar. La tercera perspectiva es la muerte segunda, y esa muerte habla precisamente es cuando el ser humano se separa definitivamente y para siempre de Dios. Como resultado es lanzado al lago de fuego, esto es, al infierno, por la eternidad. Por la eternidad. Eso se le llama la muerte segunda o la muerte eterna. Y eso es ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga por segunda vez y que cada uno de nosotros le demos cuenta a nuestro Señor de nuestra vida. Yo no sé si los que celebran la muerte y precisamente dan culto a los muertos en estos días entienden las implicaciones del tema de la muerte. Es un tema complejo, es un tema difícil, pero es algo muy básico que debemos de entender. Nosotros los cristianos no debemos celebrar la muerte, debemos celebrar la vida, porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Celebremos la vida, celebremos a Cristo. Y para que nuestros familiares y seres amados no experimentan esa horrible expectación de la muerte, predícales el Evangelio. Predícales que tenemos un Señor que murió, pero que resucitó de los muertos, porque esa es la base del Evangelio, que Cristo venció la muerte con poder. Bueno, hermanos, aquí concluimos este tema. Mi culpa él llevó, mi culpa él